Bien, estoy grabando, Bueno, bien. Bueno, tenemos que trabajar esta noche, son lo que se llaman la recolección de datos, el relevamiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar esta noche. Tengo que darles el relevamiento. Bueno, bien. Acá el concepto es el siguiente. Eh, Todo sistema de información, ¿qué sucede? Uno piensa rápidamente que en lo transaccional, lo que estuvimos viendo el otro día, el tema de los datos, pero también tenemos qué cosa, cómo se aplican los sistemas y en base a qué, a cómo levanto la información de los sistemas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero esto? ¿Cómo se levanta la información de los sistemas? Cuando una organización quiere implementar un sistema, ¿qué va a hacer? Va a tratar de contratar o lo terceriza y para darle solución a qué, al problema que tiene la organización y aplicar un sistema de información, lo que se necesita es tener en claro cuál es la necesidad del usuario. ¿Me siguen? Una empresa que va a aplicar un sistema de información, que fuimos lo que estuvimos charlando, el cubo, el MOLAP, el ROLAP, lo que es inteligencia de negocios, pero bueno, hay que tener en claro cuál es la necesidad de la organización. ¿Me siguen? Porque si no tenemos en claro la necesidad de la organización, también se nos va a complicar el producto que ellos necesitan. ¿Me siguen acá? Por eso es que contar, hay que tener presente que contar con ¿qué? Con un buen relevamiento. ¿Está? Y es lo que vamos a ver esta noche. Lo que es el concepto de relevamiento, cómo se hacen las entrevistas, cómo se hacen los cuestionarios, ¿está? Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Y acá plantea, ¿no?, que es un elemento porque es importante porque si nosotros acá, que dice ahí, ¿no? Dice la calidad de información, si los datos que nosotros analizamos no están correctamente adquiridos, levantados esos datos, lo que viene de atrás van a ser peores los resultados, es lo que está planteando acá. Entonces, cuando uno habla de la recolección de datos, métodos estándar que se utilizan como instrumentos, por un lado son las encuestas y por otro lado son ¿qué? Las entrevistas, que son los elementos básicos ¿para qué? Para recolectar datos. Puede darse una situación de que con estos dos métodos no te alcanza, entonces utilizas métodos secundarios para obtener información. A ver, si estamos diciendo que un método primario es una encuesta que le vas a hacer al personal o una entrevista, un método secundario es que la organización te dé, por ejemplo, que acceso a manuales de la empresa o formularios que estén escritos, entonces te permite analizar cómo son los formularios. ¿Se entiende? Esas son fuentes secundarias. ¿Me siguen? ¿Cómo serían los formularios que emplea la organización? Eso es insisto, una fuente secundaria. La fuente primaria es por medio de una encuesta, ¿está? O por medio de entrevistas. ¿Soy claro con esto? ¿Queda claro, gente, lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias? ¿Eh? Hello, ¿hay alguien ahí atrás? ¿O son como el duende de la facultad? Están ahí perdidos, ¿verdad? Ah, ahí están, ahí están. Perfecto.
Bien. Entonces, fíjense, acá está hablando de los métodos, ¿no? Y acá habla de las fuentes. Bien. Fuentes primarias, ahí habla. Observación y también ¿qué? Entrevista. ¿Qué sucede con esto? Ya sea en la observación como en las entrevistas, se plantean que tienen que ser ¿qué? Las entrevistas abiertas o cerradas. Esto es exactamente igual cuando se aplican ¿qué? Cuestionarios. Pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. El concepto de abierto o cerrado lo pueden aplicar, insisto, a la entrevista o a qué, o a un formulario. Y el tema pasa por este lado. Lo voy a aplicar con un formulario para que quede claro. Supongamos que el día del parcial tiene una pregunta y la pregunta es, explique lo que es un data warehouse. ¿Qué van a hacer ustedes? Tratar de colocar ustedes con sus palabras, ¿no? Lo que representa un data warehouse. ¿Está? Un almacenamiento consistente, no volátil, que permite actualizaciones sobre un tema en particular. Eso es un data warehouse. Perfecto. Ahora, eso sería abiertas, que ustedes tendrían que explicarlo. Por otro lado, si yo la pregunta, ¿no? Igual, un data warehouse es 2 puntos y tienen 4 opciones. Está lo que sería el choice. Tienen 4 opciones. Pará, Diego, estoy explicando 2 cosas y escuchaste la palabra parcial y entraste en pánico. No, estoy haciendo una explicación. Estoy haciendo una explicación. Pero escuchaste la palabra parcial, estás escuchando ahí, viste, pero cuando escuchaste la palabra parcial se te activó el radar y la alarma. ¿Está? Viene por ahí. El tema es este. Volviendo a esto que puso ahí Diego, que se me asustó rápidamente. Si vos tenés una pregunta, y en la pregunta, por ejemplo, que es el choice, tenés 4 o 5 opciones, ese es un ¿qué? Es un cuestionario como cerrado. ¿Se entiende? Sí, ahora te lo explico, Celeste. Sí. Obviamente, ahora estamos analizando cuestionarios. Y después vamos a analizarlos con las entrevistas. Pero el concepto es el mismo. Pero vamos a hacer las dos. Los dos temas. Entonces, a ver. ¿Qué característica tiene uno y el otro? Si hacemos en un cuestionario preguntas abiertas, las personas que te van a responder en formato párrafo, de acuerdo a lo que vos preguntaste, te van a responder. ¿No es así? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es leer e interpretar lo que te han colocado en el formulario, leer e interpretar lo que han colocado en ese escrito, en ese formulario, lo que sea, y después vos obtener conclusiones. ¿Se entiende? Eso en el caso de ser abierta. Supongamos que haces una encuesta a 10 personas, tendrías que analizar qué colocaron estas 10 personas, a ver si hay puntos en común. Porque estás preguntando lo mismo a 10 personas que tal vez están ¿dónde? En el mismo lugar de trabajo, en la misma área de trabajo. ¿Se entiende? Entonces deberías obtener puntos en común. ¿Soy claro con esto? En una entrevista abierta. Obviamente que van a ver que al ser abierta tiene mucho trabajo de análisis, porque hay que tomarse en cuenta todo lo que está planteado ahí. Ahora, en una entrevista, perdón, en un cuestionario cerrado, ¿qué sucede? Va a ser tipo multiple choice.
hay que analizar y pensar todas las posibilidades antes de generar ese cuestionario. Cosa que después te coloque en verdadero o falso o cuál de ellas es la más apropiada. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Es decir, hay que tomarse la tarea de analizar todas esas posibilidades que tenés y en base a eso generar ¿qué? Este cuestionario. ¿Qué va a suceder? Va a ser fácil después ¿qué? El proceso para obtener conclusiones, porque vos vas a obtener conclusiones de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a lo que vos preparaste previamente. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia cuando se generan cuestionarios, ¿está? Abiertos y cerrados. El abierto tiene un gran tiempo de análisis y el cerrado, el tiempo está puesto en el diseño. Es más rápido después al momento de colocar los valores, pero tenés un gran esfuerzo donde previo a entregárselo a la persona. ¿Me siguen en los dos? ¿Se entiende conceptualmente la diferencia que hay al generar esta encuesta, este formulario que le entregás a la gente? ¿Se entiende? Bien. Otra cosa que es importante es, obviamente, mirá, lo que está diciendo ahí Denis es correcto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, yo iba a hacer mención al tema de las personas que lo van a analizar, que es bien lo que pone que Denis. Hay situaciones donde vos le informás a las personas que en tal fecha se le va a dar, le adelantás, miren, se va a hacer un cuestionario sobre las características del trabajo y después le pasás el formulario. ¿Está? Porque hay que ver que este tipo de instrumento, la persona hay que ver cómo te lo completa, que no sea demasiado extenso, que tenga preguntas concisas. Puede ser un mix, pueden ser algunas preguntas abiertas y otras cerradas, para evitar qué cosa, que o no te lo completen o te coloquen cualquier cosa, porque uno tiene que, insisto, que en base a eso, tomar la información necesaria para decidir si lo que estamos haciendo está bien o mal, o si la persona está cómoda con respecto a qué, a lo que está trabajando en la parte del sistema, ¿se entiende? Depende de muchos, es multifactorial, es como acá dice Denis, hay que ver las personas, ¿no? Que no tengan un lenguaje técnico y que la persona no te lo entienda, ¿se entiende? Todo eso hay que pensarlo, no podemos anotarlo en 5 minutos, pum, tomá y ya está, no, hay que analizarlo, ¿está? Todo eso influye, todo esto influye, ¿eh? Detalle, esto que ahora acá te dice relevamiento PDF, después se lo subo, ¿eh? Se lo subo directamente a Classroom. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Le siguen hasta acá? Bárbaro. Fíjense, ¿no? Acá dice, definir claramente sus objetivos, determinar claramente qué se va a observar. Esto hay que ser bastante puntual. ¿Qué quiero hacer? Referido a esto, que es bastante puntual, bastante preciso, Kendall, en la bibliografía que tienen también para leer, hace el planteo que ya sean entrevistas o cuestionarios, que dice que se pueden analizar bajo el siguiente criterio, que él dice, uno que es un criterio tipo pirámide, otro que es embudo, porque sería la pirámide como, pero al revés, sería así en formato de embudo, y el otro que le dice en formato de diamante, que es arriba que la pirámide y debajo el embudo, que es como el símbolo de Renault, el rombo, ¿no? ¿Así? Bueno, dice forma de diamante. ¿Y qué dice Kendall? Kendall
plantea esto que les estoy comentando y dice que dentro de las técnicas que podés aplicar, dentro de, insisto, el tipo de encuestas o entrevistas, si utilizás la técnica denominada de pirámide, en realidad yo estoy haciendo una pregunta totalmente cerrada y certera sobre algo, que sería el extremo superior de la pirámide. Estoy haciendo una pregunta en particular. Y a medida que van respondiendo ese tipo de pregunta, voy bajando mi nivel y lo voy llevando ¿a qué? A lo general. Voy de algo muy puntual y lo empiezo a llevarlo ¿a qué? A lo general. ¿Se entiende? Dice, ese es un formato que se aplica. Pero existe el formato inverso, que es el del embudo. En realidad, significa que yo voy de una pregunta general y de a poco lo voy llevando ¿a qué? A una pregunta particular. ¿Me siguen? Eso es lo que plantea Kendall. Esos dos modelos, esas dos visiones. Hacer una pregunta muy certera y después ir avanzando hasta lo general, o al revés. Arranco por lo general y me voy achicando hasta ¿qué? Hasta lo más pequeño, lo más finito. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es lo que plantea. Y el formato de diamante, o piensen en el logo de Renault, que tiene los dos, ¿qué dice? Arranquen por un tema puntual, vayan avanzando hasta algo más general, y cuando están en lo general, vuelvan a insistir ¿en qué? En ir a algo puntual. Eso es lo que plantea Kendall. Dice, con estos tres modelos pueden ser eficaces para generar encuestas o para generar ¿qué? Entrevistas. ¿Está? Estos son los tres modelos básicos. Y agrega que hay organizaciones que han desarrollado otro modelo que se llama JAD, en el cual hacen participar a las personas hasta en la confección de ¿quién? De las preguntas. ¿Por qué? Hacen participar a estas personas, a las que vas a entrevistar en realidad, los haces participar, ¿para qué? Para que con esta interacción se vayan ¿qué? Generando también las preguntas y que sean más dinámicas, es decir, involucrar a las personas. ¿Se entiende? No solamente venir como un externo, tomar la información y retirarte, sino venir, dar charlas, tratar de generar un buen clima, que ellos también. JAD, JAD, donde lográs JAD, es así, mirá, en Kendall lo pone, en el capítulo ese lo pone HAD, sí, es el formato HAD. Es donde interactúan ¿qué? Las personas también. Ellos forman parte, ¿no? De generar este tipo de elementos. Insisto, esto lo hacemos para recoger información. No se da en todas las organizaciones, ¿está? Es un desarrollo que hizo en su momento IBM, pero bueno, son características que no se pueden dar a veces en todas las organizaciones porque no todos tal vez quieren participar, hay un montón de situaciones. Esto es genérico ¿para qué? ¿Para encuestas o para entrevistas? Ahora vamos a mirar características que hacen a qué? A las entrevistas. ¿Está? Lo que hablamos genéricamente rápido ¿para qué? Para lo que es una encuesta. Otro detalle. Así como les dije que podés utilizar una encuesta cerrada o abierta, puedes utilizar un mix. ¿Qué significa un mix? Que vos utilices varias preguntas cerradas, tipo choice, con un par de preguntas abiertas a desarrollar en una entrevista. ¿Se entiende? Porque de esa forma, digamos que estás conviviendo ¿con qué? Con los dos modelos. Uno que te va a permitir medir rápidamente, pero el otro, en muchos casos, para reforzar lo que vos estás colocando en las preguntas cerradas. ¿Me siguen?
Eso es lo que plantea. Los cuestionarios cerrados, los cuestionarios ¿qué? Abiertos, cómo interactúan y cómo yo puedo obtener ¿qué? Información de los mismos. ¿Eh? Bien, ¿cómo andamos? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, vamos a avanzar. Habla de la observación, pero vamos a ir más que nada a uno de ellos. Errores acá, ¿no? Acá dice tipo de observación, lo peor que nos puede pasar es esto, miren. Acá dice, errores relacionados con la observación. Cuando el observador tiene ideas prejuiciadas o prejuicios, ¿está? O el instrumento no es válido. Acá tengo la encuesta, pero quiero ir más que nada a la entrevista. Porque la encuesta ya lo charlamos. Fíjense, lo que plantea es, en caso de la entrevista, ventajas, ¿no? Y después vamos a ver las desventajas. La entrevista, como lo plantea acá, depende qué tema voy a trabajar y qué preguntas voy a hacer, es la utilidad de quién, de la entrevista. En la entrevista tenemos que ser lo más neutral posible. No hay que emitir opinión, no hay que emitir opinión sobre algo porque te pueden repreguntar y vos, no, yo eso no desconozco. ¿Está? No generar un juicio de valor, ¿qué más? No dar consejos, ¿está? ¿Se entiende? Porque vos estás haciendo ¿qué? Una entrevista. ¿Sí? Claro. Si vos emitís un juicio de valor, la persona ya estás contaminando la muestra. ¿Se entiende lo que estoy comentando acá? ¿O mazo? A ver si se entiende. Ahí Dani me dice que sí. ¿Estamos? Porque si vos estás entrevistando y de repente emitís una opinión, ya del otro lado pueden cambiar todo el panorama que vienen después. ¿Se entiende? Tal cual, que sea lo más, como bien puso ahí Denis, que no esté contaminada, que sea de la otra persona y que yo no fuerce tal tipo de respuesta. ¿Está? Porque si no, estamos complicados. Estamos haciendo un mal relevamiento. ¿Está? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Hay un caso que les explicaba, porque ahora también lo expliqué en el grupo anterior que tuve, que está documentado, que fue en los 60, que cuando hicieron un estudio en la selva que está entre Bolivia y Brasil, que es una selva muy densa, ellos querían estudiar una tribu que estaba en esa selva que no tenía contacto con la civilización. Una tribu que vivía en la selva. Ahora bien, el contacto lo hacían por un par de personas de esa tribu que sí, que iban a determinado pueblo a comprar provisiones. Y miren lo que sucedió. Porque iban a comprar provisiones y ellos hicieron el nexo con estas personas. Resulta que cuando se ponen en contacto con esta gente, hacen todo el estudio sociológico y no recuerdo si es que lo dejaron por omisión, se les lo dejaron o lo regalaron, pero no sé pero si fue o que lo olvidaron o que lo regalaron, pero pensemos que es una tribu que está donde, en la selva. Lo que dejaron olvidado, ¿saben lo que fue? Una olla. Dejaron, yo insisto, lo leí hace mucho tiempo, no sé si fue una olla o se la regalaron, que es peor todavía. ¿Se imaginan lo que pasa con eso? ¿Qué puede pasar con esto? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? Que vos a una tribu que está ahí en la selva del Amazonas le regales una olla.
¿Qué les parece? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? A ver. Ah, mira vos. Que dejen de comportarse. El comportamiento, yo estoy regalando una olla, que genera una dependencia, un replanteamiento. Me quedo, dice, porque tienen un nuevo objeto, pero ese objeto, como puso Celeste, ¿qué sucede? A ver, vamos a pensar en esto. En la selva, a ver, pero en la selva, vos en la selva, eh, ¿podés construir una olla? ¿La tribu puede construir una olla? Miren qué finito que estoy hablando. Y Alan dice, no. ¿Por qué no pueden construir la olla? ¿Por qué no la pueden construir? Ahí está el punto, lo que dijo Alan. De lo que dijo Alan, por falta de tecnología. No tienen el mineral de hierro, no lo saben trabajar, no conocen la tecnología para darle forma. ¿Se entiende lo que estamos planteando acá? Fíjense como Alan, tac, como dice, dio en el clavo. ¿Me siguen en el concepto? Yo sé que se olvidaron, o peor, regalaron una olla a una tribu que vive en la selva. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Le estamos obsequiando un objeto, como dijo Celeste, que es altamente tecnológico, ¿o no? ¿Me siguen en lo que estamos charlando? Estamos hablando de una olla, pero la implicancia que tiene ¿dónde? En ese lugar. ¿Se entiende, no? Un cambio total a nivel tecnológico. ¿Soy claro? La cuestión que se pelearon con otra tribu rival por el tema de la olla, a ese nivel. Por una olla se agarraron entre dos tribus, se pelearon por la olla. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Es lo que puso ahí Alan. Cometieron un error que tecnológicamente, para ellos, la olla es un elemento tan avanzado que no lo podían ellos lograr. ¿Se entiende? Ese fue un problema muy grande para quién, para ahí. ¿Estoy claro con esto? Fíjense cómo se cambia el paradigma. Está por eso si uno hace una entrevista, ya estamos hablando con personas, empieza a jugar. ¿Qué nivel de conocimiento tiene? ¿Cómo te lo puede expresar? No interferir, no dar a entender ciertas ideas, porque vos estás recolectando información. ¿Se entiende? La entrevista tiene que estar pautada en tiempo. ¿Y qué voy a preguntar? ¿Está? Cuando estábamos hablando, uy, yo pasé media hora. Cuando estábamos hablando puntualmente de entrevistas, es importante avisar previamente a la gente en qué momento voy a entrevistar. ¿Se entiende? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Soy claro? Porque de esa forma ya le anticipás que tal día, en tal horario, yo te voy a entrevistar. ¿Está? Tiene que estar armada la entrevista. Vamos a avanzar. Acá tienen, ¿ven? Tipo de entrevista. Estructurada, ahí dice, ¿no? Se elabora un formulario, lo hablas con la persona, mira, quiero saber sobre esto, quiero sobre esto, sobre esto, sobre esto. ¿Está? Y ahí aclara, ¿no? Los comentarios y explicaciones son iguales para quién. Para todo el grupo. ¿Eh? Que no exista diferenciación con respecto a qué, a lo que estoy ahí que preguntando. Porque si llega a haber diferencia con respecto a las preguntas que estoy generando, es otra entrevista en realidad.
Si es para un mismo grupo y estoy haciendo preguntas distintas, estamos complicados también. ¿Soy claro? Porque a vos te sirve como elemento de muestra. ¿Estamos? Ahí dice, ¿no? Fíjense, respuestas cortas, precisas. Una entrevista, ¿eh? Información fácil, el entrevistador no requiere gran entrenamiento. ¿Por qué dice que no requiere gran entrenamiento? Porque vos tenés una encuesta ya como armada y estás haciendo la entrevista en base a que a ese alineamiento que tenés en la encuesta, ¿se entiende? Entonces vos ahí lo haces. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Ahí te dice, ¿cuáles son los problemas? La información puede ser muy superficial y depende de lo que esté preguntando a nivel de organización. ¿Eh? Vamos a ver la no estructurada. ¿Qué dice? Cuando hacemos un tipo de entrevista, ¿no? No estructurada, significa que no la tenemos en papel diseñada. Tenemos algunas preguntas, pero no diseñada. Entonces, fíjense, es flexible y abierta, pero nada más lo que tenés es el objetivo. ¿Qué quiero saber? Nada más. No tengo detalles infinitos. ¿Está? Ahí dice, ¿no? El entrevistado también cuenta con libertad para dar su respuesta, porque es abierta, no cerrada. ¿Está? Y fíjense, es importante para exploratorio descriptivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando se hace una entrevista, podemos utilizar la doble técnica. Ciertas preguntas y después habilitamos a una pregunta general. No nos atemos solamente a que a un criterio. ¿Pueden darse los dos? Sí, pueden darse los dos. ¿Se entiende? Capaz que con una pregunta muy puntual, la persona se tenía que responder. Le haces una pregunta general y se abre. Y después volvés a la pregunta. Podés volver a la pregunta puntual. Hay que ver si te la contesta o no, pero tal vez cambiaste el ambiente para la entrevista. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Estas son técnicas que se aprenden. ¿Eh? ¿Soy claro con esto? Yo acá les puse, van a ver en la solapa, esto insisto siempre que es el lenguaje del cuerpo, que es de la segunda edición, no estamos con séptima reimpresión. El autor es Alan Pease. Esta persona lo que hizo fue documentar cómo nosotros nos expresamos y qué señal estamos dando con el lenguaje no verbal, con el lenguaje de los gestos. Es un libro re interesante, porque acá te marca, voy a achicar un poquitito, las distintas señales que nosotros hacemos. Quiero avanzar, ¿no? Y en general el significado. La distancia social lo hemos aprendido, ¿no? Más que nada con la pandemia. Este sí lo voy a subir. Este lo subo, Celeste. Este después lo subo, este. Este se lo subo. Este que está acá en la pantalla se lo subo, este. De esas entrevistas. Este está. Esto igual, complementenlo. Complementenlo, ¿saben con qué? Con la lectura de Kendall. Van a ver que es muy sencillo. Una vez que esto lo leíste, lo interpretaste, después le pegas la leída a Kendall y decís, ah, sí, no tiene nada, nada de raro. ¿Está? Lo que voy a hacer es ya, me lo agendo porque después un relevamiento, sí, comisión 8. Ya está, así después ya se lo subo después. Pero el fin de semana se lo subo, ¿viste? Si tengo ahora tiempo te lo hago, si no, porque vemos. Porque aparte les tengo que subir el video, el video y el chat. ¿Eh? Sí, sí. Acá habla de las no estructuradas, que sería una entrevista abierta, ¿no?
Fíjense los problemas. Requiere mucho tiempo, costoso, muy costoso por el tiempo de las entrevistas. ¿Qué significa esto de que sea muy costoso por el tiempo de las entrevistas? Si tenés que entrevistar 4 personas, por decir, 4 personas, algo chiquitito. La pregunta es, si vos haces entrevistas no estructuradas, que son abiertas, te va a llevar 1 hora la entrevista. Y le estás robando 1 hora de trabajo a quién, esa persona, a la empresa, a la organización. ¿Entiende? Porque vos tal vez tenés algunos temas, se divaga por el tema, lo tratás de llevar, preguntas otra cosa, se divaga, ¿se entiende? Donde tal vez en una entrevista estructurada en 20 minutos la hiciste. ¿Se entiende? Primero, es un costo tuyo, porque si a vos la empresa te envía para hacer una consultora, para saber cómo hacen las cosas, y vos tenés que hacer entrevistas, la consultora tiene un valuado en tiempo y a la vez a la persona la está sacando del ámbito laboral. ¿Se entiende? Y si es abierta, pasa al igual que con las encuestas abiertas, tenés que anotar todo porque se te va a complicar lo que te están diciendo con respecto a qué, a lo que podés tener en una encuesta. ¿Se entiende? Se complica para medir, porque te está hablando de todo un poco. ¿Soy claro con esto? ¿Me siguen acá? ¿Estamos? Me parece que me abandono. ¿Sí? Faltan 2 minutitos. Vamos a hacer una cosita. Bajo la reunión y nos conectamos en 5. Nada más que en 5, así terminamos el tema y lo cerramos. Porque falta 1,5 minutos. ¿Está? Y nos conectamos menos cuarto y hacemos 15, 20 minutos y cerramos el tema. Dale.